de esa OPA hostil del BBVA contra el Sabadell, quiere hacerse con el control del Banco de Sabadell. Esto tiene muchas lecturas, tiene varias vertientes que analizar. Una, por supuesto, es la concentración todavía mayor que supondría en el sector bancario español, algo que obviamente no es bueno, especialmente para los consumidores. Y también vamos a hablar de cómo hay una lectura política también, puesto que el Banco de Sabadell es un banco mucho más próximo al PSOE que el BBVA, que está muy próximo al PP, y cómo ahí hay también una guerra política larvada entre las dos patas del régimen del 78, entre la pata izquierda y la pata derecha, que desde luego están en una lucha a brazo partido por hacerse con el control político, en el caso del PSOE por mantenerlo y en el caso del PP pues por volver a él, que no se pueden aguantar ya las ganas, y es que se les nota prácticamente en cada declaración que hacen cómo están deseando otra vez hacerse con el gobierno del Estado. Yo lo voy a enfocar sobre todo desde el punto de vista que eso nos muestra una vez más que el Reino de España es una colonia, es una provincia de lo que es la Unión Europea realmente existente. Y un ejemplo más de cómo la Unión Europea realmente existente es el ejemplo perfecto, y va la redundancia, de neoliberalismo. Neoliberalismo, en el fondo, ¿qué es? Pues esos son dos conceptos que son bastante desconocidos, pero que ayudan a explicar cómo funciona la Unión Europea realmente existente, que son los conceptos de imperium y dominium. Son dos conceptos que vienen del derecho romano, y uno de ellos habla de quién controla la propiedad y el otro habla de quién, dijéramos, hace las leyes, ¿vale? Entonces, dijéramos, el imperium es el poder ejecutivo, ¿vale? El que hace las leyes. Y el dominium se refiere a el derecho absoluto a hacer lo que yo quiera con mi propiedad. Entonces, para yo tener el derecho absoluto a hacer lo que yo quiera con mi propiedad, tengo que separar. Tengo que decir que el imperium vaya por un lado y el dominium vaya por otro. La Unión Europea es como todo se subordina al dominium. Es decir, la propiedad hace lo que quiere. El capital hace lo que quiere. El ejemplo es el Banco Central Europeo, responsable ante Dios y ante la historia. ¿Vale? La libertad de capital. Entonces, eso. Entonces, ese poder, ese poder económico, ese dominio, esa capacidad de hacer con mi propiedad lo que yo quiera sin tener que rendir cuentas a nadie, es la Unión Europea realmente. Alejar la capacidad de que los de abajo decidan sobre asuntos económicos. Utilizando la estrategia generalmente es que es muy complejo y que todo es muy difícil y que solo hay manera de hacer las cosas, pero en el fondo es eso. Y esto la OPA, ¿qué refleja? Refleja eso. Refleja que todavía la Unión Europea realmente existente quiere aumentar aún más la concentración bancaria. Hemos visto cuáles son las consecuencias prácticas de que es decir, que cada vez haya menos bancos. Esos bancos cada vez son más grandes, recordemos, son demasiado grandes para caer, se meten en un riesgo sistémico y chantajean permanentemente al Estado. Y practican una forma un tanto burda de socialismo para ricos. Si de privatizamos beneficios, socializamos pérdidas. Entonces, ¿y qué hace la Unión Europea? Realmente le dice al Reino de España, no, muy bien. Hay demasiados, hay que hacerlos todavía más grandes. Y son más grandes, son más poderosos, tienen más capacidad todavía de chantaje. ¿Vale? Y frente a eso, pues el Reino de España pues puede poner algún tipo de parche, pero no tiene fuerza realmente para evitar eso, porque en el fondo, gente como don Carlos Cuerpo piensa que es una buena idea. De concentrar que haya cada vez que todo esté más concentrado es una buena idea, porque así el mercado, entre comillas, funciona mejor. Yo creo que eso realmente es, aparte de lo que hablan los compañeros de las consecuencias políticas a nivel nacional, yo creo que es importante eso, destacar cómo es como el poder económico cada vez se concentra más. Y el poder político, lo que es el imperium, se subordina a ese poder económico y utiliza el poder del Estado para favorecerle. Cuando dice, no, yo no quiero Estado, es mentira. Ellos sí quieren el Estado, pero un Estado subordinado a sus exigencias. Y cuando necesitan utilizar el poder del Estado para seguir creciendo, pues lo utilizan. El ejemplo es, pues eso, se suspenden las reglas de la autoridad porque son malas.
porque nosotros consideramos que son malas, los suspendemos porque consideramos que sí. O lo que decía, se salvan bancos privados porque son demasiado grandes para caer, pero jamás se nacionaliza nada. Jamás se nacionaliza nada. Todo sigue siendo, es decir, el Estado utiliza su capacidad, como sabemos por la teoría monetaria moderna, de crear dinero para regalárselo al poder privado y cada vez tenga más poder. Y eso para los de abajo cada vez es peor, porque cuanto más se monte la riqueza, menos pintamos. Pues no se ve, eso no, es decir, ese aspecto no es contemplado, no es contemplado. Y claro, luego pasa lo que pasa, luego pasa lo que pasa. Efectos prácticos, lo he dicho varias veces, lo repito, en el municipio de la ciudad de Vitoria, donde yo habito, pues somos 50.000 habitantes y no sé si se llama CaixaBank o no sé cómo se llama ahora, el banco este gigante negro. Sí, CaixaBank sigue llamando. CaixaBank, pues solo quedan 2 urbanas en todo el pueblo para 50.000 personas y las 2 separadas por 200 metros. Todo lo demás, todas cerradas. Tú vas a la urbana a hacer una gestión y prepárate. Ya. Sí, porque tienes que hacerlo online, es que es un rollo, es decir, el servicio les da igual. y le da exactamente igual. Cualquier problema, te mandan a la app, apáñate. O llama por teléfono, o manda un correo, apáñate. Y si vas a la urbana, que se lo digan a la gente que tiene problemas para manejar una app, que hay muchísima, que no entienden o nada. incluso si la app falla. A la típica, al típico señor de 80 años que no tiene ni idea de cómo se maneja eso, vamos, genial. O incluso a cualquiera de nosotros. Falla la app y ¿qué haces? Ah, bueno, que falla continuamente. En la localidad donde resido, yo no puedo ir a la urbana cuando me pasa algo. Tengo que pedir cita antes. Porque hay tanta gente y los pobres trabajadores están tan asaturados que no dan abasto. Que no dan abasto. Es que antes de abrir ya hay una cola de 15 personas para entrar. Que a las 2 de la tarde los tienen que tirar porque es que ya no. Eso es la consecuencia práctica de, como tengo tanto poder, hago lo que me parece. Cojo, ¿qué había? 7 urbanas, pues ahora 2. Y las 2 separadas por 100 metros. Arreglaos. ¿Que tenéis problemas? A la app. Pero sin hablar de la magia de las comisiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tengo poder, como tengo poder para hacerlo, lo hago y así cada vez gano más dinero. ¿Y que no os gusta? Pues don Carlos Cuerpo dice que hay libre mercado, no sé de qué os quejáis. Claro, es el libre mercado. Pero de todas formas, no olvidemos que Peter Thiel, el dueño de Palantir, dice que la competencia es para tontos. Que eso de la competencia, eso es para tontos. Que como se gana pasta de verdad es a base de monopolios. Y el problema es que lo tienen. Que se lo digan a él que ha firmado un decreto trampa a su medida, que les va a reportar decenas de miles de millones como mínimo de ingresos. Ya está. Pues esto, la fusión al final, yo estoy convencido que se producirá. No sabemos cómo, pero se producirá porque la fuerza, es decir, las ganas que tienen los de arriba de que se produzca, se producirá. Mejor ver, y por supuesto no olvidemos cuando se produzca, ya sabemos lo que pasará con los trabajadores. Empezarán a haber mogollón de trabajadores que de un día para otro sobrarán. Y empezarán a tirarlos a la calle y no otro. Y el servicio empeorará. Claro, eso lo sabemos todos. Que el servicio va a empeorar y que los trabajadores se van a la calle lo sabemos todos. Y que la cuenta de beneficios de la entidad resultante mejorará, también lo sabemos. Y que los altos directivos se inflarán a ganar pasta, también lo sabemos. Porque ya ha sucedido. Pero aparentemente es la única manera. Sí. Nada, que por cierto, que me resulta increíble la forma que tienen de subvertir la realidad aquí los analistas, entre comillas, europeos, cuando dicen que esto es una democracia y que China es una dictadura. Pues miren, señores, la democracia se lee la forma en que las decisiones o los deseos del pueblo se trasladan al gobierno. Pues esto es una dictadura con apariencia de democracia en que hay 2 partidos, pero los 2 hacen lo mismo en los países occidentales, y China, pues según ellos tiene apariencia de dictadura, pero en realidad sí que es una democracia, o mucho más democracia de lo que es Europa. No vamos a decir tampoco aquí que es perfecta, porque lógicamente no lo es. Es mucho más democracia porque dentro de lo que es el propio Partido Comunista, las decisiones son mucho más democráticas que puedan ser en nuestro sistema. Pero bueno, allá ellos que sigan, porque China sí que hacen cambios, ¿eh? Que en China, recordad, voy a poner un ejemplo.
cuando se les empezó a generar un problema con la burbuja inmobiliaria, el Partido Comunista Chino no le tembló el pulso en reventar la burbuja inmobiliaria, lo cual ha beneficiado muchísimo a la población china. ¿Aquí qué pasó en la misma circunstancia en 2004? Que entró el señor Rodríguez Zapatero diciendo que iba a reventar la burbuja inmobiliaria, fueron a verle los presidentes de los bancos, que están las fotos por ahí para quien quiera mirarlo, que busque en la hemeroteca. ¿Y qué ocurrió? Que salió Rodríguez Zapatero diciendo que se había olvidado de reventar ninguna burbuja y que siguieran las cosas, que el mercado se regulaba solo. A ver, Nosotros disfrutamos de la mejor democracia que el dinero puede comprar. sí. Democracia para ya sabemos para quién. Bueno, pues sí. Íñigo, Nada, solo te despides ya. despedirme y sí, me Pues, tengo que ir y nada, pues escucharé muchas a los gracias, compañeros. siempre. Nada, gracias a vosotros. Escucharé a los compañeros cuando subáis el programa. Gracias, Tony. Hasta luego. Venga, hasta luego. Íñigo, coméntanos cómo ves todos estos temas tan interesantes de los que ha tocado Tony en su planteamiento del problema, y por supuesto si quieres comentar algún punto de vista más sobre esta OPA del BBVA sobre el Sabadell. Adelante. Pues vamos a ver. La verdad es que Tony pues, ha estado bastante acertado, ¿no? O sea, a ver, este es el problema de fondo, básicamente, es ese, es la supeditación de la política, ¿no? De los poderes políticos y, por ende, un sistema democrático de la soberanía popular, que recordemos es la nuestra, ¿no? Sobre pues, bueno, la supeditación a los poderes económicos, ¿no? Que al fin y al cabo es en lo que consiste la democracia liberal, en, eh, en la supeditación de los poderes políticos y sociales a los económicos, ¿no? Y bueno, de acuerdo con la lógica del capitalismo. A ver, lo que va a ocurrir, pues básicamente es otro fenómeno más de concentración bancaria, ¿no? Y de concentración financiera, pues bueno, para aumentar, vamos a decir, la capacidad y el poder, ¿no? De esos poderes financieros. Principalmente, ¿no? En este caso, ¿no? Encarnados, ¿no? Pues por los dos grandes contendientes financieros, ¿no? En este país, que bueno, que es una contienda que en realidad no es real. ¿No? Es una contienda de, bueno, saber quién se queda en mejor posición, ¿no? En el reparto del pastel, pero tienen bastante claro que el pastel es para ellos, no para nosotros. Que son el BBVA, ¿no? Y el Banco Santander, ¿no? El gobierno, pues bueno, pues tiene, bueno, pues, evidentemente, y una muestra más del clientelismo del poder político, pues bueno, pues se intenta que, pues bueno, esta maniobra del BBVA para absorber al Banco Sabadell, pues bueno, impedir la cosa que no podía, evidentemente, debido a, como hemos dicho, esa subordinación que llega incluso a nivel jurídico, ¿no? Porque es que ni siquiera conforme a estas reglas de mercado que jamás hemos votado, ¿no? Pues el gobierno no podía interferir en, por supuesto, la libertad de los mercados para pues, eso, construir hegemonías, ¿no? Que es en realidad para lo que son. Y bueno, pues no ha podido y intenta estorpecerla pues, todo lo que ha podido, desalentarla, pero bueno, pues no ha podido con él, ¿no? El desenlace sobre esto, pues bueno, pues lo veremos el próximo 7 de octubre cuando acabe el plazo bueno, pues de adquisición, ¿no? de la famosa OPA, ¿no? La oferta de publicación de adquisición sobre los accionistas, ¿no? Claro, esto, pues bueno, pues como hemos dicho, genera una mayor concentración bancaria en beneficio del BBVA, ¿no? Y de su otro gran contendiente, ¿no? Sí, o sea, en detrimento de su otro gran contendiente, que es el Banco Santander, ¿no? Que siempre se ha entendido, recordemos, que esto siempre se ha entendido muy bien con el Partido Socialista, ¿no? La pata izquierda del régimen siempre ha sido bastante agradecida, ¿no? Con el Banco Santander. En realidad la pata derecha también, ¿no? Pero bueno, como he dicho, estos son, vamos a decir, pelillas menores, ¿no? Dentro de lo que es el gran consenso, ¿no? Que el gran consenso es, pues bueno, que acumular el poder financiero en pocas manos. Es un poquito, bueno, recordemos que el poder financiero se ha ido concentrando, bueno, financiero y empresarial en general, ¿no? Pero sobre todo el financiero, que es realmente bueno, pues, donde hemos hecho descansar nuestras economías en Occidente, pues, ha ido concentrándose cada vez más, ¿no?
y sobre todo desde 2008, pues, cuando desaparecieron todas las cajas, cuando tal, y fueron absorbidos por bancos, ¿no? Esto ocurrido en todo el mundo, ¿no? Recordemos el fenómeno de la concentración bancaria justo después del crack en 2008 en Estados Unidos, ¿no? Los famosos too big to fail. Y bueno, pues ahora mismo, pues como he dicho, está ocurriendo en lo que es en España. Bueno, ha ocurrido, ya ha ocurrido algo peor, ¿no? Que es cuando desaparecen las cajas y las entidades de crédito, pues vamos a decir, no alineadas con los dos grandes grupos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que está sucediendo, ¿no? Y dice, bueno, pues BBVA quiere aumentar, mejorar su posición de mercado, aumentar su fuerza, tanto económica como política. Esto no le hace gracia a el poder político que, como hemos dicho, está totalmente supeditado incluso a nivel jurídico, como hemos dicho, gracias a esas normas de libre mercado que nadie ha votado y en las que no puede interferir ni siquiera la voluntad soberana, ¿no?, del pueblo. Y bueno, pues, bueno, pues, ha intentado entorpecerlo todo lo que ha podido, no puede, y ya veremos cómo les sale, ¿no? En realidad no hay mucho más que rascar ahí. Evidentemente el peligro, pues evidentemente la concentración bancaria va en contra de nuestro interés, lo mismo que la concentración económica de cualquier otro tipo, ¿no? Pero teniendo en cuenta, pues, la privilegia, ¿no?, de la industria financiera sobre todas las demás y desde luego sobre nuestras vidas, pues esto es muy pernicioso, ¿no? Siempre es Oye, pernicioso. Pero bueno, y una cosa, Íñigo, te fijaste, bueno, nos fijamos todos, cómo hace pocos años, sí. cuando se puso a tiro, que no era no podía ser mejor la ocasión de crear una banca estatal que cuando el tema de Yo Bankia. rigurosamente. Resulta que con Podemos, lo que ahora es Sumar, y el PSOE en el poder, dejaron en manos de CaixaBank el Bankia, prácticamente se las regalaron. Que parece que nos hemos olvidado de eso. O sea, eso nos demuestra más que nunca de quién es el poder, porque nada Sí, hubiera podido ser más perjudicial para el sector financiero que hubiera habido una banca pública. Una banca. Por supuesto, una banca pública, desde luego, habría disciplinado, ¿no?, el mercado, supeditado a los intereses públicos, ¿no? O al menos habría sido un importante instrumento para ello. Pero como he dicho, el poder político está totalmente supeditado a ello y ahí tienes, ¿no?, que incluso la izquierda, ¿no?, la que se hace llamar la izquierda, ¿no?, o como diría Tony, ¿no?, parafraseando a Tony, ¿no?, la izquierda realmente existente, que en este caso pues podemos sumar, pues bueno, pues, sabe con lo que no debe, ¿no?, y sabe perfectamente que bueno, pues están ahí para no molestar, cuanto menos no molestar o no entorpecer a los poderes económicos, ¿no? Es ahí donde todos estos Lenin de bolsillo, ¿vale? Pues es muy Lenin en los programas de YouTube, ¿vale?, y en sus canales, pero cuando llega la hora de la verdad, están a lo que el señorito mande, parafraseando otra vez a Tony, ¿no? Que es eso. O sea, es realmente donde no van a molestar. Ahí es donde, pues eso, lo he dicho, ¿no? Los Lenin de bolsillo, pues bueno. Oye, bueno, vamos a negar que los fascistas van a tocarles las narices y que muchas veces les han hecho la vida imposible, que eso no se puede negar, que les ha pasado. Pero vamos, que también lo otro hay que verlo y hay que hablar. No. También. A ver, que no es ninguna izquierda, lo dijimos desde el minuto uno. Muchísimos. Lo dijimos, los cipardos, los reaccionarios, los de la sopa de letras, los de... Toda esta gente, bueno, ya nos han llamado de todo. O sea, ya prácticamente, o sea, no hay manera de que la derecha nos pueda insultar, nos meta un insulto original que no nos hayan metido, ¿no? Toda esta pseudoizquierda. Pero, sin embargo, a la hora de la verdad, ahí se ha visto qué es lo que son, ¿no? Pues bueno, una panda de cantamañanas, ¿no? Porque es así, y si se ofenden, pues me alegro mucho, ¿vale? Pero es así, son una banda de cantamañanas, ¿vale? Vendiéndonos, pues, posmoderneces y chorradas, etcétera, y por supuesto, clamando ser los más de izquierdas y los más radicales del convento, siempre y cuando no esté la madre superiora. Que cuando está la madre superiora, están en lo que manda. ¿Vale? Y por supuesto, cuando dejan de tocar poder, como el caso ahora mismo de Podemos, pues entonces es cuando empiezan a hablar de esto, de lo otro y de lo más allá, que por supuesto evitaron rigurosamente cuando tuvieron la ocasión de hacerlo, o mejor dicho, cuando tenían algo que perder y ahora no tienen nada que perder. Ese es el asunto, ¿no?, de fondo, ¿no?
Porque, bueno, del PSOE no vamos a hablar. El PSOE es la pata izquierda del régimen. El PSOE va asumido. O sea, hasta los propios militantes del PSOE lo tienen más que asumido. Pero lo realmente grave es ya que has sacado el tema, es la enlañifa de izquierda, ¿no?, que tenemos, ¿no? En la que, bueno, pues, como he dicho, ¿no?, realmente no están para verdaderamente desafiar al sistema o entorpecer a ese sistema que, ya he dicho, nos supedita a todos a los poderes económicos. Por supuesto que no lo hacen, siempre te vendrán con razones de táctica o de conveniencia o de lo que sea. O sea, al final, un poco más o menos lo mismo que lo que vino haciendo el PSOE desde los 80, ¿no?, que también prometía en su día, ¿no?, otras cosas y, bueno, pues fue a donde fue. Ahora ya no disimulan porque no pueden hacer, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, han hecho el mismo camino que hizo el PSOE durante 15 años, hasta más o menos del 95, el mismo camino que hizo el PSOE en 15 años, pero ellos lo hacen en 15 meses. Pero es exactamente lo mismo. Con lo cual, pues bueno, otra vez, como he dicho, es algo que me parece muy perjudicial, es obviamente muy perjudicial para los intereses, pero bueno, ya estamos acostumbrados a ser los paganinis y por lo demás no acaba de ser más que una pequeña peleilla interna, ¿no?, pues dentro de elementos, dentro de los poderes económicos, pero dentro de un gran consenso general. No nos creamos que aquí nadie está, que realmente nos estamos jugando nada con que entren o sea, con que gane uno o gane otro. En este caso, pues continúa la concentración y, ya te digo, no es el peor episodio de esto que hemos tenido, pero continúan adelante y, por supuesto, los grandes perjudicados vamos a ser nosotros, como de costumbre. No, vamos, lo que está claro es que el sector financiero, gracias a las acciones primero del PP y luego del PSOE, pues se ha convertido en uno de los grandes sectores rentistas del país y se dedican a extorsionar y a explotar a la población española a placer. Eso no cabe la menor duda y bien que se lo consienten. Carlos, adelante. Pues yo estoy muy de acuerdo en lo que habéis dicho los tres, ¿no? Simplemente un dato que yo creo que es muy importante, ¿no? Entre 1990 y 2022, es decir, en 32 años, en España hemos pasado de tener 109 entidades bancarias a tener 8. Eso ya nos demuestra la tendencia que estamos sufriendo en España. En estos momentos estamos hablando de CaixaBank, de Sabadell, del BBVA, de Santander, de Ibercaja, de Unicaja, Abanca y Kutxabank. Eso es lo que queda. Y bueno, si vemos los bancos que había en 1990, pues nos encontramos con 109. Entonces, esta nueva OPA, esta OPA que el BBVA ha intentado ejercer sobre el Sabadell, lo único que hace es bueno, adentrarse todavía más en este proceso de concentración bancaria, que recordemos es típico de España, porque España en estos momentos es el país con mayor concentración bancaria en el índice Herfindahl, quizá seguido por los Países Bajos, ¿no? Pero aparte de los Países Bajos, en España la concentración bancaria es la más alta de Europa. ¿Por qué Carlos Cuerpo y el Partido Socialista no ven con buenos ojos esta OPA? Bueno, pues porque esta OPA lo que hace es aumentar, o lo que haría sería aumentar el poder del BBVA frente al banco del PSOE, que es el Santander. En estos momentos hay que recordarlo. El Banco de Santander es el cuarto banco más grande de Europa, y el BBVA es el 16. Si el BBVA se hace con el Sabadell, aumentaría puestos y se acercaría al Banco de Santander. El Banco de Santander es el preferido del PSOE desde aquella nefasta doctrina Botín, que entró en funcionamiento o entró en vigor con el gobierno de Zapatero, según la cual si la fiscalía no se personaba, pues no había ningún tipo de desarrollo en los procesos judiciales, y eso le permitió
si no recuerdo mal, al Santander ahorrarle 2.500 milloncejos de impuestos a clientes muy importantes suyos, ¿no? Esto bajo el gobierno de Zapatero. Desde entonces, la historia de amor entre el PSOE y el Santander ha sido preciosa. Ha sido de amor total. Y bueno, pues como respuesta, pues el PP se centró en el BBVA. Y en estos momentos, pues, como hay ciertas discrepancias entre la jurisprudencia española y la europea, pues, claro, tanto Carlos Cuerpo como el PSOE, pues están poniendo problemas y no están viendo con buenos ojos esta OPA. Si esta OPA la hiciera el Santander, no dirían nada. Claro, encima de la mesa habéis puesto temas que yo creo que son fundamentales. Esto lo que denota es que vamos en la dirección contraria a la que deberíamos ir. Voy a volver a decirlo. Hemos pasado en 32 años de 109 entidades a 8. Bueno, lo que habría que hacer es dar marcha atrás. Y volver a 1990. ¿Y por qué? Pues porque la concentración bancaria lo que hace primero es crear el too big to fail. En estos momentos, si el destino o la supervivencia tanto del Santander como del BBVA son esenciales para el gobierno de España. Entre los dos, pues equiparan más del 70% del crédito en España. Eso significa que si uno de los dos entra en problemas o quiebra o bueno o directamente no es capaz de sobrevivir, el Estado tiene que intervenir sí o sí, porque si no interviene y no rescata a estos dos gigantes demasiado grandes como para caer, bueno, pues el sistema financiero español y el sistema crediticio pues colapsa. Eso es exactamente lo contrario de un sistema financiero sano. Tal y como vosotros habéis dicho, en España ahora hay zonas, sobre todo las zonas más rurales y las zonas más envejecidas y las zonas menos pobladas, donde los servicios bancarios se han convertido en poco menos que un lujo. Y eso es lo que no puede ser. Es decir, en estos momentos una persona que no tenga acceso en España a servicios bancarios, pues es que no puede sobrevivir. No puede sobrevivir. Por tanto, ¿cuál sería mi propuesta? ¿Cuál sería la opción que yo creo que en España sería necesaria? Bueno, primero yo creo que hay que diferenciar entre la banca de ahorro y la banca comercial. La banca de ahorro, la banca donde nosotros pues domiciliamos los recibos, donde domiciliamos las nóminas, donde hacemos los pagos de nuestra vida cotidiana, eso tiene que ser público. Eso tiene que ser nacionalizado inmediatamente, porque si no, la banca pública no tiene ningún problema en dejar desabastecidos de los servicios bancarios a enormes cantidades de personas. La banca privada. La banca privada, perdón. No tiene ningún tipo de problema en dejar sin cubrir esas necesidades pues a millones y millones de personas. Eso lo tiene que hacer el Estado. Cuando tú naces, tienes que tener una cuenta de ahorro en un gran banco público que te permita llevar una vida funcional. Y eso no debe estar sujeto a ningún tipo de comisión. Eso debe ser gratis. Debe tenerlo todo el mundo. ¿Y cómo se podría hacer? Pues como se hacía antes. Por ejemplo, en las estafetas de correos. Claro. En el momento que teníamos la red de correos, claro. La banca postal. La banca postal era eso, donde tú ibas a correos, que sí que está presente en todo el territorio y que sí que tiene una red garantizada porque correos es pública, pues que también ahí te den la posibilidad de tener un cajero automático. Y además un cajero automático que no te cobre comisión. Pero ojo, Carlos, que a mí me gustaría destacar dar un par de datos. Simplemente para que se vea, para que la gente que nos escucha sea consciente de la gravedad del problema. El primer dato es cómo son los salarios en el sector financiero, en el sector bancario.
son el doble que en un sector como puede ser el sector de la ingeniería, que se supone que es un sector de salarios altos, pues son el doble. ¿Por qué? Porque existe, no por el señor que está ahí en la caja de los pocos que han dejado, en las cajas de las sucursales, obviamente, que ese bastante tiene con todo lo que le explota su banco, sino por los directivos que hay que ganan millonadas auténticas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar es que la propia contabilidad nacional, lo que pasa es que nadie lo mira, nos dice cuánto de rentista es el sector bancario español. Si es que están los datos ahí, para quien quiera mirarlos. ¿Y sabéis cuánto nos sacan entre los salarios, esos obscenos que cobran los directivos, y el beneficio que sacan sobre lo que debería ser un beneficio empresarial normal? Pues nos sacan casi 20.000 millones de euros al año a todos los españoles, estos piratas, con la aquiescencia y el aplauso incluso del gobierno español. O sea, esa es la situación que tenemos. Y 20.000 millones de euros se traduce en que nos sacan a todos y a cada uno de los españoles, tengan 99 años o tengan meses de vida, nos sacan más o menos 400 euros al cabo del año a cada uno de nosotros. Y eso es un impuesto o un derecho de pernada que tenemos que pagar a los bancos españoles, para que la gente sea consciente de la gravedad del problema. Claro, claro. Y además es que tener un banco o ser directivo de un banco es el único trabajo en el que tú decides cuánto quieres ganar, porque como tienes acceso al Banco Central, pues el salario te lo pones tú, ¿no? Eso es lo que yo creo que hay que evitar. Y lo que tú estás diciendo tienes mucha razón. Es decir, eso es que, bueno, que te están cobrando comisiones por respirar, por domiciliar el recibo de la luz. Dios mío, si es que si no, es que te tienen cogido porque si no lo haces, ¿qué haces? ¿No pagas el recibo de la luz? ¿No domicilias? ¿Metes el dinero debajo del colchón? Por eso yo creo que todo eso debe ser público. Un gran banco público de ahorro, que eso tiene que ser público. Yo soy partidario de un sistema mixto, empresarial mixto, donde haya empresas públicas y privadas. Por lo tanto, yo creo que la banca comercial también debería tener espacio para la banca privada. Ahora bien, la banca privada debería ser todo lo contrario de lo que es hoy. Es decir, para mí el modelo es un modelo que Bernie Sanders decía en su libro Nuestra Revolución, ¿no? que decía que ninguna entidad bancaria debería superar en precio de activos el 3% del PIB nacional. A mí me parece que eso es una medida muy, muy razonable. Eso significa que, por ejemplo, el BBVA o el Santander habría que dividirlas, directamente dividirlas en decenas, no sé, 40, 50 entidades más pequeñas, ninguna de las cuales debería superar el 3% del PIB español. Eso significa que ya no son demasiado grandes para caer, porque si una de ellas, por su mala gestión, bueno, pues quiebra, el resto del sistema, formado por muchísimos bancos pequeños, sería capaz de asumir esa quiebra, de manera que el sistema no se viera puesto en peligro por los fallos de gestión de un solo banco y que, bueno, que la banca fuera responsable de sus actos. Y además yo creo que está lo que el economista norteamericano Randall Wright llamaba los 3 S's: simple, safe y simple, safe y small. Simple, safe y small. Es decir, fácil, seguro y pequeño. Esas son las 3 S's que deberían regir la banca comercial, donde la banca comercial estuviera extraordinariamente regulada, donde solamente se pudiera tener activos dentro del país, donde no pudiera especular con activos de mala calidad de fuera del país y que básicamente se limitara a prestar dinero y bueno, pues a recuperar los préstamos que haga al sector privado, que es para lo que está. Es decir, el aburrido negocio de prestar y recuperar los préstamos, que es lo que está. Y ya está, y no hacer nada más. Y tener muchos bancos pequeños
que se regularan entre ellos, porque al tener muchos bancos estos se regularan, y que el sistema financiero redujera su tamaño radicalmente en España y que tuviéramos un sistema de banca comercial pues compuesto por muchos bancos pequeñitos que ninguno pusiera en riesgo el resto del sistema. Es decir, todo lo contrario de lo que está pasando. Todo lo contrario de lo que está pasando ahora. Porque todos los que tenemos un negocio y nos hemos visto obligados a pedir un préstamo, sabemos que eso la banca comercial sí que lo hace bien. Carlos, y lo insultante que es el asistir a declaraciones como las que hacen nuestros políticos a veces, de que la banca necesita ser más grande porque es que si no, no puede ser competitiva en el entorno actual. ¿Pero de qué nos están hablando? Pero si están en beneficios récord un año detrás de otro gracias a su posición de dominio del mercado. Pues es que es increíble. ¿Y por qué queremos que sea competitivo? Es decir, queremos que el Banco Santander... Queremos que el Banco Santander... ¿Eso qué significa? Que el Banco Santander, en vez de ser el cuarto banco más grande de Europa, queremos que sea el primero. ¿Eso qué significa? Eso a la economía real, no a la economía fire, no a la economía especulativa, ¿qué le importa? Eso es absolutamente economía especulativa que ya nos ha hecho entrar en crisis como la subprime y con crisis como las hipotecarias que no reportan ningún beneficio a la economía real del país. Ninguno. Por lo tanto, porque es que además ninguna de estas entidades, ni las pequeñas ni las grandes, está en riesgo de quiebra ni remotamente, pero son enormemente, tienen un superávit enorme, un beneficio enorme, todas y cada una de ellas. Es que es absurdo. Sí, pero luego viene la crisis de Lehman Brothers y ya vemos lo que pasa, ¿no? Claro. Es decir, y luego se involucran en burbujas especulativas como las de las subprime o como las de las hipotecas, y aquí anchas Castilla, porque si me van mal las cosas... Y socialismo para eso. Claro, si me van mal las cosas ya me rescatarán. Eso es lo que no puede ser. Es decir, lo que ellos sí que saben hacer, y todo el mundo esto es una cosa que sí que sabemos, es asegurarse de que cuando den un duro, casi siempre, yo creo que la morosidad pues está muy por encima, está muy por debajo del 5%. No, sí, está en mínimos. España está en mínimos. Porque eso sí que lo hacen bien. Es decir, en el momento del que te sueltan un duro para que tú hagas tu negocio, para que tú compras tu casa, ellos saben muy bien a quién se lo están prestando. Que se limiten a eso. Por lo demás, tener un sector financiero monstruoso como el que tenemos es absolutamente irracional. Lo que tenemos que hacer es fijarnos en la economía real, y tener una banca pública de ahorro que permita que todo el mundo tenga acceso a servicios financieros que le permitan llevar una vida funcional.